Bienvenidos a mi canal de Informática Nuevas Tecnologías, Big Technology. Vamos a ver en este vídeo nuestro tercer ejemplo de JavaScript, donde el usuario introduce un número en pantalla y una función que calcule su tabla de multiplicar. Vamos para allá. Lo primero es abrir el SAM, a iniciar el Apache, ya está, en verde, iniciar el servidor de base de datos MySQL, ya está, minimizamos y abrimos el Visual Studio Code. Abierto el Visual Studio Code, tenemos que engancharlo con la carpeta donde vamos a meter una aplicación JavaScript solamente usando un solo fichero, index.html. Lo primero, en SAM H2 creo esa carpeta JavaScript 3 con un fichero index.html y ahora he de enlazar el Visual Studio Code a esta carpeta, donde en la opción, como siempre, archivo, abrir carpeta y selecciono JavaScript. Le damos aquí a seleccionar carpeta y ya queda nuestro editor de código Visual Studio enganchado a la carpeta. Efectivamente, aparece aquí el index.html. Vamos a hacer todo JavaScript HTML desde un solo archivo HTML. Hacemos clic aquí, tecla Shift más 1, le damos al signo de admiración, ya tenemos la estructura, la ponemos aquí en español, en minúsculas, HTML5 en español, codificación en castellano, dispositivos móviles, el título del documento, ponemos lo siguiente. Ponemos tabla de multiplicar, archivo autoguardado, correcto. Y efectivamente, localhost, JavaScript 3, JS3 y el title tabla de multiplicar. Vamos a colocar aquí el contenido. Lo primero, el encabezado, generador de tabla de multiplicar de un número ingresado por el usuario. Vamos a ver cómo ha quedado. Actualizamos, correcto, ya aparece encabezado H2. Seguimos con la siguiente línea. Vamos allá. En HTML con la etiqueta label for número. Lo que hacemos es poner un título de introduzca un número, ¿no? Con la etiqueta label. Vamos a ver cómo queda. Actualizamos, correcto, introduce un número, muy bien, y a ese número le damos for número para la variable número, que almacenará el número que el usuario introduzca por teclado. Seguimos. A continuación, input type es un cuadrito de texto, input es dato type, teclear un dato llamado number y de número, ¿no? Y que aparezca un poquito más desactivado, no elemento activo, ejemplo 5, un placeholder que lo podríamos hacer opcional. Vamos a ver cómo queda esto, nos venimos aquí, le damos a actualizar y efectivamente aparece aquí el input type, placeholder 5, y el número que aquí el usuario meta se almacena en número y luego haremos su tabla de multiplicar. Falta aquí un botón que sería generar, aplicar, ¿no? Vamos allá, ese botón lo vamos a añadir aquí en la siguiente línea. Vamos allá. Button on click, ¿no? Etiqueta botón para que al hacer clic llame a la función generar tabla que declararemos más abajo en un script y el botón llevará el texto generar. Vamos a ver si es verdad. Correcto, aquí está generar. De momento, si le damos así, no va a generar absolutamente nada. Falta la función y el resultado final. Continuamos. A continuación, nos venimos aquí. Encabezado, tabla de multiplicar. A ver cómo quedaría. Correcto, tabla de multiplicar y debajo aparecería el resultado. Vamos allá, seguimos. Y aquí debajo pondríamos una lista ordenada UL ID. ¿Qué es un UL ID resultado, ¿no? Es decir, es an ordered list, es una lista de datos que van apareciendo uno debajo del otro. Seguimos. Vamos entonces dentro del body a empezar a generar lo que es el JavaScript con la etiqueta script. Pongo script, función, aquí la llamé generar tabla, aquí también generar tabla. Abrimos el paréntesis, vamos a teclearlo bien. Ya me pone el de apertura y el de cierre. Le doy a la tecla Enter y empezamos a desarrollar la función para generar la tabla multiplicar del número introducido por teclado.
Lo primero es declarar una variable tipo let num, cuyo dato puede variar. Claro que varía, cada vez que introduzcamos un número por teclado puede variar. Y lo hacemos con el document get by element by d número, ¿vale? Aquí hemos tecleado un número, el número introducido aquí, el 4, por ejemplo, pues con esto de aquí cogemos ese número 4 y lo asignamos a la variable num, que es el valor 4, ¿no? El ejemplo que estamos haciendo con 4. Siguiente línea, hacemos lo siguiente. Y lógicamente nos hará falta no solamente el número, sino un resultado. Variable let de valor variable. El resultado, document get by element resultado, que está aquí, ¿de acuerdo? Y lo asignamos a la variable resultado. Por tanto, aquí número introducido y el resultado que luego tendremos que reflejar por pantalla. Pero falta todavía hacer el cálculo de la tabla de multiplicar. Seguimos. A continuación es importante poner resultado, punto inner HTML. Esto lo que hace es limpiar los resultados anteriores para poder mostrar en pantalla el nuevo resultado. ¿De acuerdo? Lo comentamos. Limpiar resultados anteriores para poder trabajar con el siguiente número que ha introducido el usuario. Le damos a Enter y continuamos. Tenemos que preguntar si el número es 0, nulo, decirle que introduzca un número válido para colocar o calcular la tabla a multiplicar. Lo hacemos con este if num, que es el número que ha introducido el usuario por teclado, es sí o sí, porque tiene 3 iguales, a 0, que salga un mensaje en pantalla, por favor, introduce un número y que devuelva eso, es decir, ese valor, ese mensaje. A continuación, eso sí es nulo, pero si no es nulo, entonces calcula lo que es la tabla de multiplicar del número introducido por teclado. Evidentemente, el número introducido por teclado ha de ser un número entero. Para eso ponemos esta función, el número, ¿no? Parse int, en JavaScript lo que hace es coger el número introducido por teclado y lo transforma en número entero para poder realizar su tabla de multiplicar correspondiente. Vamos a comentarlo, comentario, y lo ponemos ahí. Toma un valor y lo convierte en un número entero. Seguimos. Y como no, establecemos un clásico, es decir, un bucle for, ¿no? For let, declaro una variable llamada i, ¿no? Donde digo, para let igual a 1, es decir, que va desde 1 hasta menor o igual que 10, vete incrementando en más 1. Un i vale 1, luego vale 2, luego valdrá 3, luego valdrá 4 y eso hay que ir multiplicándolo por el número para hacer la tabla de multiplicar. Una vez llegados aquí, abrimos una llave, la de apertura y cierre, tecla Enter y a medida que vamos incrementando el 1, 2, 3, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, eso sería la tabla de multiplicar. Vamos a ello, siguiente línea. La siguiente línea sería esta de aquí, ¿no? Declaramos la variable item, donde ponemos que cree el elemento li, donde van a aparecer los resultados debajo del ul, ¿de acuerdo? Debajo del ul irán los li como elementos de esta lista que van apareciendo uno debajo de otro. A continuación, ítem, que es por tanto el elemento que tenemos aquí, ¿verdad? Va a ser igual, por tanto, ese dato, ese ítem, vamos a almacenar en él, pues el número introducido por el teclado por el i que va aumentando, igual número por i. Si número vale 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, así hasta llegar a menor o igual que 10. Y eso hay que reflejarlo ahora por pantalla. Y para reflejarlo por pantalla, ¿de acuerdo? Ponemos aquí coma. Y resultado, aquí lo tenemos, punto appendChild item, que muestra en pantalla el ítem, ¿de acuerdo? AppendChild item agrega LI dentro del listado, cerramos la llave de aquí arriba, cerramos el script y vamos a ver cómo ha quedado esto.
nos venimos aquí abajo, actualizamos y bueno, vamos a meter, por ejemplo, el número 7, le vamos a darle a generar y efectivamente saca la tabla del 7, 7 por 1, 2, 7 por 2, etcétera, 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 funciona correctamente. Estos son los LI, estos puntitos de aquí son los LI, es decir, estos de aquí. Vamos a quitar los puntitos de la siguiente manera. Para ello tenemos que dotar a esta aplicación de unos estilos CSS que los ponemos aquí en el código HTML justamente en el siguiente lugar. Para ello nos venimos justamente debajo, entre el head y el head, bueno, pues lo ponemos aquí y con la etiqueta style, ya me ha puesto automáticamente la de cierre con la barra slash, es para crear los estilos que van a poner la aplicación un pelín más bonita, por así decirlo. Vamos primero con lo que es el cuerpo, el body, ¿de acuerdo? Para ello nos venimos aquí y aquí tenemos el cuerpo, body, el cuerpo, todo lo que haya en el cuerpo, el tipo de fuente Arial y en su defecto sans serif, todo centrado y con un margen de 20 píxeles tanto arriba como abajo, izquierda y derecha. A ver cómo ha quedado. Nos venimos aquí, actualizamos, efectivamente queda centrado y el margen 20. Muy bien. Seguimos con los estilos. Vamos ahora con el botón. Input button, tanto el input, ¿no? El input es este de aquí y este es el button. Input button. Input button, el tamaño del texto 18 píxeles y el padding 5 píxeles. Vamos entonces a actualizar. Correcto, en 18. Y si el padding, para verlo mejor, si yo el padding, por hacerlo un poco más exagerado, le meto 45, vamos a ver qué es lo que hace, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Actualizamos. Y esto es lo que hace el padding, que tanto el input como el button sean, bueno, que haya un padding espaciado entre la parte superior y la parte inferior. Lo dejamos como estaba, esto de aquí, en 5 y a continuación actualizamos y vuelve toda su normalidad. Seguimos con los estilos. Vamos ahora, por ejemplo, con este, que es el UL, en el código HTML. ¿Os acordáis? Aquí está el UL. Vamos a darle un estilo. Y vamos a decirle que la lista, aquellos puntitos que aparecían al lado de cada línea de la tabla, le decimos none y así no aparece, y padding 0, que es el espaciado. Vamos a ver si es verdad. Actualizamos, metemos el 4, a ver si los puntitos han desaparecido. Correcto, ya no están los puntitos y aquí tenemos la tabla del 4. Y le pusimos un padding 0. Si le ponemos un padding 20, por ejemplo, vean ustedes lo que hace. Actualizamos y el padding 20 ha hecho lo siguiente. Nada, porque falta poner aquí píxeles, px, y ahora ya lo ejecutamos y ahora fíjese lo que aparece aquí, de la siguiente manera. Y ese padding 20 es este espacio concretamente de aquí. Si lo ponemos como estaba en padding 0, vamos a ver entonces cómo quedaría de la siguiente manera. Y ven cómo ha subido un poquito más. Seguimos con los estilos. Esto era el UL y estos son los LI. Los LI que declaramos aquí. Con lo cual vamos a crear el estilo para LI. Y vamos a agregar la siguiente línea. Y los resultados, tamaño 20, margin 50 px. Vamos a ver cómo ha quedado. Actualizamos la tabla del 4, le damos a generar y ahí lo tenemos. 4, 1, 4, 4, etcétera, 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 etcétera. Levantamos aquí. Margin 50, vamos a ponerle, por ejemplo, 10 px. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que hace con 10 px. Y se repliega mucho más, quedando de manera más ordenada. Y bien, hasta aquí, bueno, pues hemos hecho una aplicación con index.html, con estilos CSS que van en el head, entre las etiquetas style y style,
y JavaScript que va en el body entre las etiquetas, script de apertura y script de cierre. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de la clase. Hasta luego.